Mi nombre es María Iris, trabajo actualmente como directora de una fundación de niños huérfanos infectados de VIH desde hace 6 años. Vengo de una familia muy numerosa, en donde mi padre era agricultor, y desde niña vi cómo cada vez que él tenía un problema era muy dado a la oración. Siendo niña vi cómo en repetidas ocasiones mi padre tenía miedo de que sus siembros se perdieran por falta de agua, y lo escuché orar para que lloviera, y a las horas comenzó a llover. Yo, siendo una niña, miraba aquello como algo extraordinario. A pesar de que éramos 10 hermanos, para mis demás hermanos era una coincidencia. Para mí era la respuesta de Dios a la oración. En otras ocasiones lo escuché orar para que dejara de llover porque había mucha lluvia en el invierno y sus siembros se iban a arruinar. Entonces también vi cómo dejó de llover. Entonces para mí, a la edad que tenía, era grandioso ver cómo a mi padre Dios lo escuchaba por medio de la oración. Basado en las experiencias que vi de niña y en el poder de la oración, puedo decir que durante todos esos años nosotros éramos una familia tan ocupada que mi padre nunca tuvo tiempo de llevarnos a la iglesia. Sin embargo, aprendí con él. Cada vez que lo miraba subirse a su caballo e irse a trabajar, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces entendí que si Dios escuchaba sus oraciones, yo entendí de niña que más que una religión era una relación con Dios y que se podía lograr por medio de la oración. De esta manera fui creciendo y orando por cada cosa cuanto yo pedía, buena o mala, y Dios me respondía. Llegué a la adultez y llegué a este hogar donde estoy. Aquí me encontré con un proyecto maravilloso en donde un donante quería llevar a los niños a Disneylandia, y tenían este proyecto desde hace 11 años y era imposible que se lograra. Nadie entendía por qué. Cuando a mí me dijeron que yo estaba para este proyecto como directora, que yo tenía que encargarme de sacar los documentos y todo para poder sacar a los niños del país, entonces me di cuenta que era un proyecto en el que Dios me había puesto. Comencé a orar y se iba dando muy lento porque los niños no estaban registrados, porque había muchos problemas para sacar los documentos de los niños. Comenzamos a orar. Se me ocurrió a mí, yo le pedí a Dios en la oración que me dijera qué era lo que quería, qué era lo que estaba mal, que por qué no avanzábamos. Entonces se me vino a la idea imprimir el castillo de Disney. Y luego me regresé para hacer esto, lo traje al hogar, lo pusimos en un lugar para poder orar. Comenzamos a hacer estudios bíblicos. Y los niños extrañados miraban que era una forma extraña, que así no iba a suceder nada, pero sin embargo se fueron desenredando las cosas, se fueron dando los documentos, terminé consiguiendo los pasaportes, luego las visas, y al final estaban los documentos listos, pero aún así los niños era como, sí, están listos, se tenía que dar porque ya era mucho tiempo. Tomamos el avión, nos fuimos, y es impresionante cómo al llegar a Disney y vimos el castillo, el mismo dibujo frente al cual nosotros orábamos. Y fue ahí cuando aprendimos que Dios responde a nuestras oraciones. Hi, my name is Don, and I have the privilege of being here tonight to share with you guys. Hola, mi nombre es Don y es un privilegio de estar aquí esta noche y poder compartir con cada uno de ustedes. Your name is Don too? No, el tuyo. Oh, okay. Translating for you now. I would quickly like to introduce my wife, Debbie, Quiero presentarles a la esposa de Don, Debbie, and the members of my team. This is Emily y el miembro del equipo, Emily and y Benaya. Benaya. And Benaya's fiance, Sorella, couldn't be here with us Y tonight. la prometida de Benaya no pudo estar con nosotros esta noche. In this series, Unusual, En esta serie inusual we're going to be talking about going deeper. vamos a hablar de ir más profundo. Not just a believer of Jesus, No simplemente un creyente de Jesús, but a follower pero un of Jesus. seguidor de Jesús. Do you understand that there's a big difference between those two? ¿Entienden ustedes que hay una gran diferencia entre esos dos? Let's look at Acts chapter 4, verse 13. Podemos ir al libro de Hechos 4, versículo 13. And I think that this verse, you're just going to kind of see this verse go all the way through this series. Y ustedes van a poder ver cómo este versículo se entrelaza entre toda esta serie. Now, when they saw the boldness of Peter and John, Dice que los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, and perceived that they were uneducated and untrained men, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni They- preparación, they marveled. ellos se maravillaron.
And they realized that they had been with Jesus. y reconocieron que habían estado con Jesús. That they marveled because what they saw was unusual. Se maravillaron porque aquella cosa que ellos vieron era algo inusual. And they realized that these two men had been with Jesus. Y se dieron cuenta que es porque habían estado con Jesús. I've heard it put this way. Yo lo escuché a alguien decir de esta manera. If you were put on trial for being a Christian, Si ustedes fueran a juicio por ser cristianos, would there be enough evidence to convict you? habría suficiente evidencia para poder sentenciarlos a ustedes. Well, the reality is that one point in time in my life, La realidad es que en cierto punto en mi vida, I had to actually tell people I was a Christian yo le decía a la gente de que yo era un cristiano because my actions, porque mis acciones, my behavior, mi comportamiento and my language did not reflect that I had been with Jesus. y la manera en que yo hablaba, sinceramente no expresaba o reflejaba que yo estaba en And, Jesús. and unfortunately, I hadn't been with Jesus in a long, long Y time. realmente no había estado con Jesús en un tiempo muy largo. Now, I'm not talking about, in this term, unusual, Y no estoy hablando en este término inusual, I'm not talking about being super religious no estoy hablando de ser súper religioso. or a weird Christian. Do you guys know O weird uno de esos cristianos Christians? raros, ¿verdad? No sé si lo conocen ustedes. But I'm talking about unusual, Pero yo estoy hablando de algo inusual. and let's be real. Y seamos honestos, If the world finds us unusual, si el mundo nos encuentra a nosotros inusuales, that's probably a really good thing. eso es una cosa muy buena realmente. Because Romans chapter 12 verse 2 says, Porque Romanos capítulo 12, verso 2 dice, see, do not be conformed to this world, no se conformen a este mundo, but be transformed. pero sean transformados. That's the kind of unusual we're going to be talking about in this series. Ese es el tipo de inusual en el que vamos a hablar en esta serie. Would you please pray with us? Pueden orar con nosotros, por favor. Heavenly Father, Querido Padre, we are so thankful for this day. estamos muy agradecidos por este día. I ask that you would bless every single person here. Pido que bendigas a cada persona aquí. Father, if they're tired, that you would strengthen them. Padre, si están cansados, que les da las fuerzas. If their mind is occupied, that you would give them peace. Si su mente está ocupada, que les vas a dar paz. And that they would be able to hear everything that you have to say to them Y que van tonight. a poder escuchar cada cosa que tú les quieras decir. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. I'm really excited about having the privilege to be able to talk to you guys about unusual prayer. Estoy realmente emocionado por tener la oportunidad de hablarles a ustedes acerca de la oración inusual. Now, prayer seems like such a basic part of our faith that it doesn't seem like we need to really talk about it. Y realmente la oración es algo muy básico en nuestra fe que se puede pensar que no hay que hablar de ello. But unfortunately, Pero desafortunadamente, I believe that so many times yo creo que muchas veces prayer is our last thing that we go to. It's our last resort. la oración es el último recurso a que nosotros vamos. And so all of a sudden we find ourselves in a situation Y de la nada nos encontramos en esta situación and we can't figure everything out. y nosotros no podemos simplemente hacerlo todo. And then somebody finally says, well, I guess you should pray about it. Entonces alguien nos dice, pues deberías de orar por ello. I hope that after tonight, Yo espero que después de esta noche you would realize that prayer is a necessary part of our walk. se pueden dar cuenta ustedes de que la oración es una parte necesaria en nuestro caminar con Cristo. You know, I think that the usual of the Bible times Yo creo que lo usual en los tiempos de la Biblia is so unusual today es tan inusual el día de hoy that we don't even recognize how we're supposed to be as followers of que Jesus. no reconocemos la manera que tenemos que ser como seguidores de Jesús. But I think that at the end of this series, Pero yo creo que al final de esta serie, that our usual que nuestro usual will be unusual, va a ser inusual and we'll start to understand what Jesus meant y vamos a empezar a entender lo que Jesús significaba. when he said, I'm come to give you life and life abundantly. Lo que él quiso decir cuando él dijo, te voy a dar vida y vida en abundancia. Amen? Amén. Amen. The best place to start, Y el mejor lugar para comenzar, siempre, todo el tiempo, always, is to go and see what Jesus said about something. es ver lo que Jesús dijo acerca de algo. And so, what we find when we start to look in the Gospels Y lo que encontramos cuando empezamos a ver los evangelios is that Jesus prayed a lot. es que Jesús oraba mucho. Now, it seems a little bit crazy Y parece un poco loco tal vez, because he was the Messiah, porque él era el Mesías, the Son of God, el Hijo de Dios, and he and God were really tight. y él y Dios eran muy cercanos.
Why did Jesus need to pray? ¿Y por qué razón tendría que orar Jesús? I think what Jesus realized Yo creo que lo que Jesús se dio cuenta was being in constant communication with his Father es que estar en constante comunicación con su Padre was a necessary part for him to be able to accomplish what God sent him here to do. era una parte muy necesaria para que él pudiera cumplir las cosas que él lo mandó a hacer aquí en la tierra. Luke chapter 5, Lucas capítulo 5, in verse 16, el verso 16, so he himself, Jesus, dice, él por su parte, Jesús, often withdrew into the wilderness and prayed. solía retirarse a lugares solitarios para orar. Isn't that amazing? ¿No es increíble eso? Now, I think that verse fits perfectly into our 21st century context. Y yo creo que ese versículo encaja perfectamente aquí en el siglo XXI ahorita. See, as Jesus' fame and popularity increased, Mientras la fama y la popularidad de Jesús se incrementaba, he found it harder and harder to be able to have time with God. él se miraba más difícil todavía poder pasar tiempo con Dios. And so he had to actually withdraw himself Así, often to así pray. que él tenía que retirarse literalmente para poder ir y orar. I think for most of us today, Así que yo creo que por muchos de nosotros el día de hoy, the thing that is the biggest thing that we need to withdraw from y aquella cosa que tenemos que retirarnos más, is tecnología. technology. Gracias. You're welcome. Sí. We even use technology here in the church as a Bible, don't we? Aún usamos la tecnología como una Biblia también en la iglesia, ¿verdad? But what happens when you're reading through a verse ¿Y qué pasa cuando estás leyendo un versículo en la Biblia en el teléfono and all of a sudden you get a WhatsApp notice? y de la nada te queda un mensaje de WhatsApp? You switch over Te immediately. cambias inmediatamente y dejas de leer la Biblia. And all of a sudden you've lost focus and momentum. Y de la nada perdés ese enfoque y ese momento que tenías. I want to encourage you Yo te quiero motivar a ti, to have a paper Bible. tener una Biblia de papel. And I say that because when you have this open and you're here in church, Y yo lo digo, pero cuando ustedes están aquí sentados y lo tienen abierto aquí en la iglesia, if you get some kind of a notice from your Bible, si les van a mandar una notificación de su Biblia, it's God talking va a straight ser from de heaven Dios for hablándole a you. ustedes, Amen? ¿verdad? Amén. And it's actually good for you. Y va a ser bueno para ti. I really want to see what the heart of prayer is tonight. Y yo realmente quiero ver lo que es el corazón de la oración esta noche. But when we approach God in a way that honors Him, Pero cuando nos acercamos a Dios de una manera en que lo honre a Él, instead of a way that's simply convenient for us, en vez de una manera que sea simplemente conveniente para nosotros, our relationship with God is going to grow deeper. nuestra relación con Dios va a crecer aún más profundamente. So we see Jesus praying a lot. Así que miramos a Jesús orando todo el tiempo. And one of His disciples finally takes notice. Y uno de sus discípulos finalmente lo notó. Now, Jesus had been praying for a long time. Y Jesús había estado orando por mucho tiempo. And so I don't know why it took this long, Y yo no sé por qué les tomó tanto tiempo a ellos, but eventually pero eventualmente this looked unusual enough esto parecía algo muy inusual that the disciple asked about it. que los discípulos preguntaron por ello. And in Luke chapter 11, verse 1, Y en Lucas capítulo 11, versículo 1, now it came to pass, dice que un día estaba as he was praying in a certain place, Jesús orando en cierto lugar. when he ceased, Cuando terminó, that one of his disciples said to him, le dijo uno de sus discípulos, Lord, teach Señor, us to pray as John also taught his disciples. enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. And Jesus responds, En el versículo 2 Jesús le responde so he said to them, y les dice, when you pray, say, Our Father in heaven. cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre. Jesus' first instruction La primera instrucción que Jesús les dio was to pray to our Father. fue que lo oraran a nuestro Padre. Now we have to understand Jesus was very intentional about what he said. Y tenemos que entender que Jesús era una persona muy intencional para cada cosa que él decía. Why didn't he say, pray to Jehovah ¿Por qué no dijo él, órenle a Jehová? or God Almighty O a Dios Todopoderoso, or Lord o a nuestro Señor, or any of the other wonderful names of God? o cualquiera de los otros nombres increíbles que tiene Dios. Because Jesus understood things were changing. Porque Jesús entendió que las cosas estaban cambiando. The children of Israel
que los niños de Israel, los hijos de Israel, were servants of God. eran siervos de Dios. They were not sons and daughters. Ellos no eran hijos y hijas, But Jesus was bringing in a new covenant. pero Dios estaba trayendo un nuevo pacto. And so he wanted to make it very clear to them Así que él quería que ellos lo tuvieran muy claro esto, that God was now Father. que ahora Dios era su padre. Do you understand the big difference between worshiping God as distant creator versus knowing him personally as Father? ¿Conocen la diferencia entre adorarle a Dios como un creador grande y tenerlo como un padre cercano? When we say our Father, Cuando decimos nosotros nuestro padre, we are reminding ourselves that we are his children. nos recordamos a nosotros mismos que somos sus hijos. And it's his responsibility as a father Y es su responsabilidad como padre to take care of us and to love us. de cuidarnos y amarnos. He is our provider. Él es nuestro proveedor. In John chapter 14, En Juan capítulo 14, verso 13, verses 13 and 14, 13 y 14. and whatever you ask in my name, Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, that I will do. yo lo haré. That the Father Que el Padre, así será glorificado el Padre, may be glorified in the Son. glorificado en el Hijo. If you ask anything in my name, I will do it. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Jesus here is making sure, again, they understood. Jesús aquí está estando seguro de que ellos entiendan esto. And so today, we pray to our Father Así que hoy oramos nosotros a nuestro Padre in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. And Jesus says we'll get whatever we want. Y Jesús dice que vamos a obtener cualquier cosa que queramos. I want a new house, Yo quiero una nueva casa, a new car, un nuevo carrito, new hair, más pelo and. y más cosas. But God is a good Father. Pero Dios, Él es un buen Padre. And so he gave us some boundaries. Y Él nos dio unas cuantas fronteras o limitaciones. See. And so in James chapter 4 verse 3, En Santiago capítulo 4, verso 3, it says, "You ask and do not receive, dice, y cuando piden, no reciben, because you ask amiss, porque piden con malas intenciones, that you may spend it on your pleasures." para satisfacer tus propias pasiones o placeres. Dang it. Rayos. Sí. No pelo para No va mí. a tener más pelo, Sí. no more hair. But if we understand and we see God as Father, Pero si nosotros entendemos y miramos a Dios como nuestro Padre, we understand that one of his responsibilities nos damos cuenta que una de sus responsabilidades is the same responsibilities that we have as parents. es la misma responsabilidad que tenemos nosotros como padres. When your children come to you right before bedtime Cuando tus hijos vienen a ti antes de dormirse, and they want ice cream ellos quieren un and they helado want cake y quieren and pastel they want cookies, y quieren galletas, do you give it to them? ¿se los das a ellos? No. No. Well, you shouldn't be. Bueno, al menos deberían no darle nada de dulces. Okay. Antes de dormir. Different sermon. Es diferente horas predica. What Jesus goes on to say in the Lord's Prayer Y lo que dice Jesús en la oración del Padre, is your kingdom come, dice que tu reino vengase your will be y done. que tu voluntad se haga. Do you see the difference ¿Ves la there? diferencia en ello? Our will, Nuestra voluntad many times, muchas veces is contrary to God's will for va us. en lo contrario con la voluntad de Dios para nuestras vidas. And so, like a good parent, Y así como un buen padre, he doesn't answer the prayers that will hurt us. Él no responde a esas oraciones que nos van a herir a nosotros o lastimar. Have you ever stopped to thank God for the prayers he didn't answer? ¿Se han ustedes detenido y orado a Dios y darle gracias por aquellas oraciones que no nos contestó? All you have to do is ask somebody that thought that they were going to marry this person, Todo lo que tienes que hacer es preguntarle a la persona que pensó que se iba a casar con esta persona and then God actually brought their spouse to them. y realmente Dios le trajo a su esposa a ellos. And they were like, "Oh, God, please, I love her." Y le dice, Dios, la amo, pero la amo. And Él dice, no. only because he had something perfect for us. Solamente porque Él tenía algo perfecto para nuestras vidas. Gracias a Dios por la no respondiendo para cada Thank you God for not oración. answering all my prayers. Don't laugh at my Spanish. No se rían de mi español. Dice. Oh, I love God. Yo amo a Dios. I love him as Father. Lo amo como un padre. And I love it when he tells me no because
he wants to protect me. Y yo amo cuando Él me dice que no, porque Él me protege a mí. And see, as kids, we tell our kids this, don't we? Y como padres le decimos a nuestros hijos esto, ¿verdad? I'm going to tell you no because I love you. Te voy a decir que no porque te amo, hijo. What? ¿Qué? But now as adults, Pero ahora como adultos we understand, entendemos and we have to give God the same respect. y tenemos que darle ese mismo respeto a Dios. When he says no, Cuando Él dice no, we have to understand that it's because he loves us. tenemos que entender que es porque Él nos ama a nosotros. Now, it's important for us to understand the will of God. Y es importante que nosotros entendamos la voluntad de Dios. And so we're going to read in John chapter Así 15, que vamos a leer en el libro de Juan 15, 7, verse 7. versículo 7. If you abide in me, Si permanecen en mí and my words abide in y you, mis palabras permanecen en ustedes, you will ask what you desire, piden lo que quieran and it shall be done for you. y se les concederá. But you have to understand, Pero tienen que entender algo. to abide with someone, Para abadir en alguien, permanecer con alguien, it means you spend a lot of time with them. significa que vas a permanecer mucho tiempo con esa persona. That's what abiding means. Eso es lo que significa permanecer. And so we have to understand that when what we ask God Y for tenemos que entender que por aquellas cosas que le pedimos a Dios, lines up with his will, tiene que estar alineado con su voluntad. we'll understand how and why he responds to us. Vamos a entender cómo y por qué Él nos responde a nosotros. See, this is a different way of thinking about prayer. Esta es una manera distinta en pensar en lo que es la oración. Because our flesh wants to just have what we want. Porque nuestra carne quiere tener lo que nosotros deseamos. Amén. ¿Solamente yo? ¿No? Ok, gracias. Gracias. Es un pecado para decir una mentira en la It's iglesia. a sin if you guys are lying here in church. Thank you. Gracias. Okay. Prayer in its truest and simplest form La oración en la manera más verdadera y natural is simply spending time es simplemente pasar tiempo and in communication with our Heavenly Father. y en comunicación con nuestro Padre Celestial. I think sometimes we try to create this big form and structure to what prayer should look Y like. yo creo que a veces intentamos crear esta estructura y manera en cómo debe ser la oración. But remember what Maria Ires said Pero recuerdo lo que María Igres dijo en el video. when she saw her father. Cuando ella observaba a su padre, She realized that it was more than religion, it's a relationship with God through prayer. ella se daba cuenta de que era más que una religión, era una relación con Dios a través de la oración. Wasn't that an amazing video? ¿No fue un video increíble ese? And look at the example she had. Mira el ejemplo que ella tuvo. And do you see that God was building in her something as a young child? Ven cómo Dios estaba construyendo algo en ella, tan joven y tan chiquita. And that example of her father Y ese ejemplo de su padre allowed her to have the faith to get those kids to Disneyland. le permitió a tener esa fe de poder llevar a todos esos niños huérfanos a Disney. That is unusual Eso es algo muy prayer. inusual. It didn't make sense. No tenía sentido realmente. But I think that Maria Ires, Pero yo creo que María Irés, she understood the heart of God. ella entendió el corazón de Dios. And the only way to understand the heart of God Y la única manera que vas a entender el corazón de Dios is to spend time with Him. es pasando tiempo con Él. If you want to build a relationship with someone, Si ustedes quieren tener una relación con alguien, it requires communication requiere mucha comunicación and spending time together. y pasar tiempo juntos. See, God's plan for our lives El plan de Dios para nuestras vidas didn't stop at salvation. no se detuvo después de que ustedes fueron salvos. That was just the beginning of Ese es everything simplemente He el has for principio de us. todo lo que tiene para nosotros. But we have to want His will too. Pero tenemos que querer su voluntad también. So how do we know the will of God? Así que ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Do you remember when you were first kind of interested in your spouse or your boyfriend or your girlfriend? ¿Se acuerdan ustedes cuando estuvieron interesados en tal vez su esposa o esposo, tu primera novia o novio? I remember back in my day, Yo recuerdo que en mis tiempos TV was black and white. la televisión todavía era en blanco y negro. Dice. Una broma. But we had Pero- to actually talk to people. Teníamos que hablar con las personas realmente. And so I would ask people about Debbie. Así que yo les preguntaba a la gente acerca de Debbie. What kind of food does she like? ¿Qué tipo de comida le gusta What a are her ella? favorite flowers? ¿Cuáles son las flores favoritas de Debbie? They are snapdragons, by the way. I don't know the translation for that. Son unas flores muy bonitas. Her favorite color is yellow. Su color favorito es amarillo. These are the kind of things that you start asking about. Esos son el tipo de cosas por las cuales ustedes preguntan.
And I think today you guys just stalk Facebook to find out now. You Y don't have ustedes, to creo talk que to ahora people. ustedes solamente estoquean gente en Facebook para averiguar quién es y si les gusta o no. But God doesn't have a Facebook page. Pero Dios no tiene una página de Facebook, But He does have a whole Bible here pero tiene una Biblia entera aquí that talks all about who He is que habla acerca de todo lo cómo es Él and His desires for our y lives. sus deseos para nuestras vidas. That's called His will. Eso se llama su voluntad. So once you're in a relationship with someone, Así cuando usted ya está en una relación con alguien, and Debbie is awesome at this. y Debbie es increíble en esto. She always leaves me little love notes. Ella siempre me escribe cartitas de amor And not in like the normal places. y no en lugares normales. So it'll be some random time a month later that I'll find this thing. Va a ser tal vez un mes después de que ella lo escribió que yo voy a encontrar esta cartita. But when you're in a relationship, you do everything you can to spend time with that person. Pero cuando estás en esa relación vas a hacer lo posible para poder pasar tiempo con esa otra persona. You would do special things. Vas a hacer cosas especiales. Right. When was the last time ¿Cuándo fue la última vez that God was your first thought que Dios fue tu primer pensamiento instead of simply an afterthought? en vez de ser el otro pensamiento más? I think we need to understand that our time with God Yo creo que tenemos que entender que nuestro tiempo con Dios is no different than a relationship here. no es diferente de una relación aquí. It requires time. Requiere tiempo, It requires us getting to know Him requiere que tengamos que conocerle a Él, because He knows us. Before we were even born, He knew us. porque Él nos conoce a nosotros. Antes de que naciéramos, Él ya nos conocía. So then we're the ones that have to search out who God is and what He wants. Para que nosotros seamos los que tengamos que ver quién es Dios y conocerle cómo es Dios. Does all of this sound a little unusual? ¿Suena esto un poco inusual para ustedes? I think that unusual needs to become our usual. Yo creo que eso inusual tiene que convertirse en nuestro usual. In 1 Thessalonians En 5:17, el 1 de Tesalonicenses 5, verso 17, Paul says, "Pray without ceasing." Pablo dice que tenemos que orar sin cesar. I am not there yet. Yo todavía no he llegado a ese punto. I'm not anywhere near there Ni yet. tan siquiera estoy cerca de llegar a ese punto. But I really like that idea Pero me encanta esa idea of being in constant communication with God. de estar en esa comunicación constante con Dios. Can you imagine the joy and the peace that your life would be filled with? ¿Se imaginan esa paz y ese gozo con lo cual su vida estaría llena? And just because we're not there yet doesn't mean we don't start today. Y porque no estemos ahí todavía no significa que no tengamos que comenzar hoy mismo. Okay, as we talk about prayer, there's one type that is probably the most common kind of prayer that we Y find. mientras hablamos de oración, tal vez hay un tipo de oración que es la más común entre todas ellas. And that is simply called a prayer of petition. Y simplemente se llama la oración de petición. It's a prayer that we express a need. Es una oración que nosotros expresamos una necesidad que tenemos. And this is actually a very vital and important type of prayer Y este es un tipo de oración muy vital e importante. because the reality of being human Porque la realidad de ser un humano is that we have needs. es que siempre hay una necesidad. But unfortunately, a lot of the time, Pero desafortunadamente, casi todo el tiempo, I think a lot of people come to God yo creo que mucha gente viene a Dios less in prayer menos en oración, and with a list of demands menos instead. oración y una gran lista de demandas y cosas que peticiones que tienen. And so all of a sudden, Así que de la nada, because we're not sure that this is God's will, porque no estamos seguros si esta es la voluntad de Dios, we come to the bargaining table. venimos a esta mesa y venimos a tratar de regatear. Sí. Vamos a negociar con Dios. Vamos a negociar con Dios. Sí. And so it looks something like this. Y se mira algo así. Hey God, Le decimos, Dios, if you do this, si tú haces esto, then I'll do this. yo voy a hacer esto entonces. But really, more often than not, Pero realmente la mayor parte del tiempo it looks like, God, if you do this, le decimos, Dios, si haces esto, I'll stop doing voy a that. dejar de hacer esto entonces. And so we find ourselves trying to bargain with God. Entonces venimos aquí, estamos negociando con Dios. Has anybody? ¿Alguien de ustedes ha negociado con Dios Ay, antes? gracias. Amén. That is the reality that we face sometimes. Esa es la realidad en que nosotros nos encontramos la mayoría parte del tiempo. And I think that it's because we don't understand God as Father enough. Yo creo que es porque no conocemos o no entendemos a Dios como un padre. And so we're going to keep talking about this. Y vamos a seguir hablando acerca de ello. Matthew 6, verse 8. Mateo 6, verso 8, For your Father dice,
por tu Padre, knows the things you have need of before you ask him. sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Wait a minute. Esperen un momento. Why do we have to pray if God already knows? ¿Por qué tenemos que orar si Dios ya sabe lo que necesitamos? It doesn't make sense to us, No, does no, it? no tiene nada de sentido. But what God knows Pero lo que Dios sabe is that we need to recognize es que tenemos que darnos cuenta nosotros mismos that we need him. que necesitamos a Él. And when we come to the end of ourselves Y cuando vamos al límite o al final de nosotros mismos and we find that we can't figure it out, y nos damos cuenta de que no podemos ver cómo hacer las cosas, that's when we come to God in surrender. es cuando venimos a Dios y nos rendimos a Él. And that's what he's been waiting for all along. Y eso es lo que Él ha estado esperando por todo este tiempo. Only in this kind of surrender Solo en este tipo de rendirse a Él do we win. vamos a ganar algo. In no other context does surrendering equal winning. En ningún otro contexto el rendirse va a ser igual a ganar algo. You might say that it sounds unusual. Puedes decir que suena algo inusual realmente. This is definitely a shift Esto es realmente un cambio in the way that we view God, en la manera que nosotros observamos a Dios, in the way we view our relationship with God, en la manera en que observamos esa relación con Dios and in our understanding of prayer. y en nuestro entendimiento de oración. Prayer is something that is vital to our walk in our life. La oración es algo vital en nuestro caminar con Dios. But we have to understand Pero tenemos que entender algo, that we can't come to God que no podemos venir a Dios with our list of demands, con nuestra lista de exigencias, and then because he's a good dad, pero porque Él es un buen padre, he doesn't give us everything we no want. nos da todo lo que queremos, We have no right to get angry at no him. tenemos ningún derecho de por qué enojarnos con Él. Have you guys ever been angry at God because ¿Alguna you vez han enojado ustedes didn't con get Dios the answer to the prayer you wanted? porque no le respondió esa oración que ustedes estaban pidiendo? I think one of the things we have to understand Yo creo que esa cosa que tenemos que entender is that God is good. es que Dios es bueno, God is good. Dios es grande. There's no other way to say it. No hay ninguna otra manera en decirlo esto, poder decirlo. And so if God doesn't answer the prayer the way we want, Y si Dios no responde a esa oración de la manera en que nosotros queremos, we have to understand tenemos que entender that it is because he's protecting us. que es porque Él nos está protegiendo a It's nosotros. because he loves Es us. porque Él nos ama a nosotros. It's because he's good Es porque Él es bueno, that he's keeping us out of trouble. que nos está alejando de cualquier problema. The created us, Lo que nos creó a nosotros, we have no right to dictate to the creator nosotros la creación no tenemos derecho a dictarle o decirle qué hacer al Creador, how he responds to our como Él prayers. responde a nuestras oraciones. Because I know my Father Porque yo sé que mi Padre is going to take care of me, va a cuidar de mí, but maybe not the way I think it should be. pero tal vez no de la manera en que yo pienso que debe de ser así. Could it be, I'm just saying, Puede ser, solamente estoy diciendo un ejemplo, that I don't know everything? That I don't know everything. que yo no lo sé todo. I don't know. It seems illogical. Algo ilógico, yo no lo sé todo. I'll tell you a story. Te voy a contar una historia. When we got here to Cuando Honduras, llegamos aquí a Honduras, God said to wait to get a vehicle. Dios nos dijo que esperáramos para poder comprar un carro. That didn't make sense. Y eso no tenía sentido en absoluto. Okay, so we're spending money on taxis and people are having to give us rides, Y estamos gastando dinero en taxis y gente nos está dando jalón. but we knew that the will of God was that we didn't buy a car right now. Pero yo sabía que la voluntad de Dios era que no teníamos que comprar un carro en ese momento. Now, there were times that I bargained with God. Y hay veces que yo traté de negociar con Dios realmente. I'm just going to be transparent with you. Voy a ser honesto con ustedes. There were times where I tried to figure it out. Habían veces que yo quería simplemente tratar de ver esto. If this happens, then this will happen. Si esto pasa, entonces esto va a suceder. And we can finally have a car. Y podemos tener un carro finalmente. But in the back of my mind, I always knew Pero en mi mente yo siempre supe that if I made this happen, que si yo hacía que esto pasara, God would not get glorified, Dios no iba a ser glorificado. and it would be wrong. It would be a Iba a sin. estar mal, iba a ser un pecado. That was tough. Y eso fue muy duro realmente. And so a year goes by, Así que pasa un año después
And God does an amazing thing. Y Dios hace algo increíble. And there were so many other people that were touched in this process of God fulfilling His promise to us. Y hubieron muchas personas más que fueron tocadas en este proceso mientras Dios nos cumplió esa promesa. Are you willing to wait? ¿Están ustedes dispuestos a esperar? Do you trust God enough ¿Confían a Dios ustedes? ¿Confían en Dios suficientemente to believe that He's good para creer que Él es bueno and that the answer is coming, y que la respuesta está por venir? but that it may not look like you think it should? Pero tal vez no se mire de la manera que ustedes piensan. One of the things I think is really important for us as we pray Una de las cosas que yo pienso que es muy importante mientras nosotros oramos is for us to pray for other people. es que nosotros oremos por otras personas también. First off, Primeramente, when we stop focusing on our needs only, cuando nos dejamos de enfocar en nuestras necesidades, simplemente we start to gain perspective. empezamos a ganar una perspectiva diferente. And as we're praying with other people Y mientras estamos orando con otra gente and we see what they're going through in their y life, miramos las cosas que ellos están pasando, I think all of a sudden we start to approach God with more thankfulness. estamos empezando nosotros a acercarnos a Dios y venir a Dios con más gracia y gratitud. We realize that we actually have a lot to be thankful for. Nos damos cuenta que hay muchas cosas que tenemos por las cuales dar gracias a Dios. That doesn't mean that we don't bring our petitions, No significa que no traemos nuestras peticiones a Dios, but our heart changes. pero nuestro corazón cambia de una manera. And all of a sudden we're no longer demanding of God, Y ni de la nada no estamos ya demandándole cosas a Dios todo el tiempo and we're also not desperate. y tampoco estamos desesperados. That's called faith. Y eso se llama fe. And sometimes faith says we wait, Y a veces la fe dice que tenemos que esperar, but it's worth the wait. pero vale la pena esperar. Amen. Amén. So praying for others often leads to another type of prayer called prayers of agreement. Y orar por otras personas nos lleva a otro tipo de oración que se llaman oraciones de acuerdo. And so in Matthew 18:19, Y en Mateo 18, verso 19, again, this is Jesus talking. y otra vez este es Jesús el que está hablando. Again, I say to you Y nuevamente dice, además les digo that if two of you agree on earth que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo concerning anything they ask, sobre cualquier cosa que pidan, it will be done for them by my Father in les será heaven. concedida por mi Padre que está en el cielo. Do you see that there is power in agreement? Ven que hay un poder en estar en acuerdo, But what that requires pero lo que esto requiere is it requires us getting over our embarrassment and our shame quiere que nosotros sobrepasemos esa vergüenza y esa pena que sentimos to go to someone and say, I need help. Will para you poder ir pray a for alguien y me? decirle, necesito oración, necesito ayuda. Sometimes that's difficult, isn't it? A veces eso es muy difícil, ¿verdad? Because as Christians, we're supposed to have everything together, Porque como right? cristianos tenemos que tener todo resuelto. Can I let you in on a little secret? Y les puedo decir un secreto, It doesn't happen. no pasa así. I live by God's grace every single day. Yo vivo por la gracia de Dios cada día de mi vida. I wouldn't be here today if it wasn't for my wife praying for me for years. Yo no hubiera estado acá si no hubiera sido porque mi esposa oró por mí por muchos años. When I was living for that American dream Cuando yo estaba viviendo por aquel gran sueño americano and not living for God. y no viviendo para Dios. I'm here to tell you that prayer works. Yo vengo aquí a decirles que la oración sí funciona. She prayed for me. Ella oró por mí. And there came a time where we came into agreement Y llegó un momento en que nosotros llegamos en acuerdo for God's will to be done in our lives. para que la voluntad de Dios se hiciera en nuestras vidas, se cumpliera. And now we're here in Honduras, Y ahora estamos aquí en Honduras, which is exactly where God wanted us to be. porque es exactamente donde Dios nos quiere a nosotros. Amen. At the end of tonight's service, Al final del servicio esta noche, there's going to be people up here, leaders, van a ver aquí líderes y gente. that are here and they're available for you to pray with. Están aquí, están disponibles para orar por ustedes. Now, I know sometimes it's difficult when you're sitting there Yo sé que a veces es difícil cuando te estás sentado ahí, because that voice inside your head porque esa voz en tu cabeza te dice, says, well, what are people going to think if I walk up front? que dice, ¿qué va a pensar mi hermano o hermana si yo vengo aquí enfrente? Can I tell you what I'll think? ¿Te puedo decir lo que yo pienso? That's a son or a daughter of God Que ese es un hijo o una hija de Dios, who understands how much their father loves them que entienden cuánto su Padre los ama. and he wants to change their Y life. Él quiere cambiar sus vidas. Sometimes A veces we have a weight and a struggle that we're going through. tenemos un peso o alguna dificultad por la que estamos pasando.
And we hide that because we don't want anybody to know. Y lo ocultamos porque simplemente no queremos que nadie se dé cuenta. And I tell you what, if you come up here, Y te digo algo, si tú vienes aquí enfrente, you're going to find somebody that's going to pray with you and encourage you. vas a encontrar a alguien que va a orar por ti y te va a motivar. James chapter 5, Santiago capítulo 5, verse 16 says, verso 16 dice: confess your trespasses to one another por eso confiésense unos a los otros sus pecados and pray for one another. y oren unos por los otros. Why? ¿Para qué? That you may be healed. Para que sean sanados. They're not going to be up here with a microphone Ellos no van a estar sharing aquí what con- it is that you're talking to them No van a about. estar aquí con un micrófono compartiendo y diciendo las cosas que tú le estás contando. But God is very clear. Pero Dios habla claramente. Confess your trespasses to one another, pray for one another, and you will be healed. Confienses en las cosas con uno de nosotros y vas a ser sano. What I'm gonna think when I see people walking up for prayer Lo que yo voy a pensar cuando yo mire a alguien caminar aquí para oración is somebody who's gonna go home healed. es alguien que se va a ir a casa Somebody who's gonna sanado. go home with the weight lifted, Alguien que se va a ir a su casa sin ninguna pesadez, with light shining in the darkness, con la luz brillando en la oscuridad. and somebody who's stepping into the future and destiny that God has Y for alguien se them. está parando en ese futuro y el destino que Dios tiene para ellos. And it starts with prayer. Y comienza con la oración. And I think it starts tonight. Yo creo que comienza esta noche. There's enough people here Hay suficientes personas aquí that every single person que cada persona can receive prayer if they need puede it. recibir oración aquí. Amen? Amén. I didn't have a chance to acknowledge Pastor Pablo and Pastora Kim, No tuve una oportunidad de poder darle gracias al pastor y pastora Kim. but I want you guys to know that you are a part of something very special here. Yo quiero que ustedes sepan que ustedes son parte de algo muy especial aquí. What you're a part of is actually unusual De lo que tú eres parte es algo realmente inusual, because there is the power of God here. porque está el poder de Dios aquí. The Holy Spirit is moving here, El Espíritu Santo se está moviendo aquí. and this is the perfect place for you to be. Este es el lugar perfecto para que tú puedas estar. And God is investing in you. Y Dios está invirtiendo cosas en ti. Your Father Tu Padre is putting out the money to Está- give you the tools that you need. está dando todo el dinero para darte las herramientas que tú necesitas. And for us, it's just time. Y para nosotros simplemente es Time. tiempo. Tiempo. Do you have time to devote to your Father? Tienes tiempo para darle a tu Padre. Talk to Him. Háblale a Él. You know, I think sometimes we think it has to be a specific way where we're, I don't know, in our prayer closet or whatever. We get this big idea of what it has to be like. A veces pensamos que tiene que ser tal vez un lugar oscuro, en un closet de oración que tenemos que estar orando. When I'm driving in my car, Cuando yo estoy manejando mi automóvil, people probably think I'm either talking on a Bluetooth or singing la gente piensa tal vez que estoy hablando por Bluetooth o cantando, because my mouth is going. porque mi boca se está moviendo todo momento. But really, I'm just praying. Pero realmente solamente estoy orando. I know how vital and necessary it is Yo sé lo vital que es to have that time with God. tener ese tiempo con Dios. There's one last type of prayer I want to cover really quick. I think it's vitally important. Hay un tipo de oración que quiero cubrir que creo que es muy importante. And honestly, it's one of the most difficult. Y realmente es una de las más difíciles que hay. And that is a prayer of praise and worship. Y ese es el tipo de oración de alabanza y adoración. And why is it difficult? ¿Y por qué es difícil? Because we're so used to including ourselves in prayer. Porque estamos muy acostumbrados a nosotros a incluirnos a nosotros mismos siempre en la oración. And that is correct in a prayer of petition or a prayer of agreement. Y eso está correcto en una oración de petición o en estar en acuerdo el uno al otro. But when it comes to a prayer of praise and worship, Pero cuando tiene que ver con un tipo de oración de alabanza y adoración, David was amazing at this. David era increíble en esto. Read through the Psalms and you'll see Lean los this. salmos y van a poder ver cómo él oraba. But what it is Pero lo que pasa es just us saying, God, you are good. decirle, Dios, tú eres bueno, You are holy. tú eres santo, You are worthy of our praise. tú eres digno de toda adoración. You are the beginning and the end, Tú eres el principio y el final, the Alpha and the el Omega. alfa y el omega. And God, we're so thankful for your Y grace Dios, te damos gracias por tu because you gracia, saved me. porque me salvaste. Do you see how hard it is? ¿Viste qué difícil es? Because I think oftentimes we're thankful to God, Porque a veces estamos muy agradecidos con Dios, not simply because He's good and worthy, no simplemente porque Él es bueno y digno, but because of how it impacts us. pero porque Él nos impacta a nosotros de alguna manera. I think we need to grow in the area of
prayer of praise and worship. Yo creo que tenemos que crecer en esa área, en esa oración de adoración. See, Y alabanza. musical praise and worship La adoración aquí, la alabanza y oración aquí es is de just música. one part Es una partecita pequeña de esa alabanza y adoración que nosotros of the podemos way dar. we praise and worship God. De la manera que podemos adorarle a Dios. And if we're going to be unusual Y Christians, si vamos a ser cristianos inusuales, we need to stop doing things the way we've always done them. tenemos que dejar de hacer las cosas de la forma que lo hacíamos todo el tiempo. And what happens when we start praising and worshiping God? ¿Y qué pasa cuando empezamos nos detenemos y adoramos y alabamos a Dios? An amazing result happens. Un gran resultado sucede. Faith grows inside of Nuestra us. fe crece por dentro. When we start talking about how good and powerful and loving God is. Cuando empezamos a hablar de qué poderoso, qué bueno y qué amoroso Dios es. When we do come to God with a prayer of petition, Cuando venimos a Dios con una oración de petición, our faith is there to believe that He will answer us. nuestra fe está ahí para creer que Él nos va a responder. And remember, our will Y is going to recuerden be que nuestra lined voluntad up with His will está alineada con su voluntad, because we've been abiding in Him. porque hemos estado permaneciendo en Él. We've been spending time with Him. Estamos pasando tiempo con Él. See, this is different Esto es diferente than just that quick prayer before you eat, que esa oración rápida antes de comer, or that quick prayer as you're laying your head down on your pillow. o esa oración mientras estás ya durmiendo. I'm talking about praying throughout the day. Yo estoy hablando de orar a través de todo el día. I send Debbie texts. We text back and forth. Debbie y yo nos mandamos mensajes todo el tiempo. You guys all do that. Todos ustedes hacen eso también. Do you know you can just do the same thing with God just by talking to Y Him? sabes que puedes hacer lo mismo con Dios simplemente hablándole a Él. Remember, prayer in its simplest form Recuerden que la oración en su forma is más just simple spending time in communication with God. es simplemente pasando tiempo y comunicándose con Dios. I just want to close in prayer tonight. Yo solo quiero cerrar en oración esta noche. And I want to encourage you Y los quiero motivar a ustedes. to make prayer Que a hagan la part oración. of your life. Y hagan de la oración una parte vital de su vida. Not just what you have to do, No simplemente las cosas que yo tengo que hacer. because we kind of do that as Christians, don't we? Porque como cristianos hacemos eso realmente. What do I have to do? ¿Qué es lo que tengo que hacer? And sometimes it's what is the minimum I have to do? O a veces es ¿qué es lo menos que tengo que hacer? Well, I at least need to read my Bible. Al menos tengo que leer la Biblia I un mean, I at poquito. least need to pray here. Al menos tengo que leer un poquito, orar un poquito. I'm talking about a complete shift Yo estoy hablando de un cambio radical in the way we think about our relationship de la manera en que nosotros pensamos de nuestra with relación our Heavenly Father. con nuestro Padre Celestial. Do you want peace? ¿Quieren paz? Do you want joy? ¿Quieren gozo? Do you want faith? ¿Quieren fe? That comes with prayer. Esto viene con la oración. It comes with time with God. Viene con pasar tiempo con Dios. I want to encourage you to pray out loud. Yo quiero motivarles a que oren también en voz alta. It's really easy to get distracted when you're praying in your head. Es muy fácil el distraerse cuando estás orando en tu mente. We see something shiny and we forget. Miramos algo que brilla y se nos olvida qué estamos diciendo. But if we're praying out loud, Pero si estamos orando en voz alta, we can hear ourselves. podemos escucharnos a nosotros mismos. And we know if we're really honoring God with our time. Y sabemos si estamos realmente honrando a Dios con nuestro tiempo. This isn't a religious act. Eso no es un acto de religiosidad. This is investing in a relationship. Esto es invertir tiempo en una relación. And we're the ones that benefit. Nosotros somos aquellos que nos beneficiamos de ello. I think if you practice prayer, Yo creo que si ustedes practican la oración, I mean, you have to, an athlete trains themselves. un atleta se entrena a él mismo. I can't go and compete in some, Olympic competition if I haven't trained. Yo no puedo ir a competir en los Juegos Olímpicos si yo no he entrenado. Prayer is the same way. ¿Saben que la oración es de la misma manera? Spending time with God is the same way. Pasar tiempo con Dios es de esa misma manera. I'll put notes on my phone, reminders. Yo pongo notas en mi teléfono para recordatorios. I need help. Necesito ayuda. So do things that you can Así que hagan cosas que ustedes puedan hacer to remind yourself. para poder recordarse a ustedes mismos. And eventually, Y eventualmente it's just going to be a way of life. va a ser un diario vivir para Spending ustedes. time with your daddy God. Pasarse tiempo con su Padre Dios. Having more of a conversation than this kind of format. Más de tener una conversación con Él que en vez de este formato que ya tenemos. That's what He wants. Eso es lo que Él quiere. Amen. Amén. Let's pray together. Oremos. Oh, Heavenly Father, Padre Celestial, we're so thankful estamos tan agradecidos
for your love and your grace and your mercy. por tu amor, tu gracia y tu misericordia. We thank you for the grace, Te damos gracias por tu gracia. for those times where we prayed wrong. Con esas maneras cuando oramos mal, We prayed with wrong intentions. oramos con malas intenciones, And we thank you for the grace pero te damos gracias por tu gracia, that you didn't answer those prayers. que no respondiste esas oraciones. And Father, I'm so excited Y Padre, estoy tan emocionado about what you're going to do in these people here tonight de las cosas que vas a hacer aquí en cada una de estas personas esta noche. as they just come to you, Mientras vienen a ti, as they just start sharing their heart, mientras comparten su corazón, sharing their thoughts, mientras comparten sus pensamientos, and God, as they come to you with their needs. y mientras vienen a ti, Padre, con sus necesidades. You are so faithful. Eres tan fiel. God, I pray that you would touch every single person here tonight. Dios, oro que vas a tocar a cada persona aquí esta noche. In the name of your Son, Jesus En el Christ. nombre de tu Hijo Jesucristo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Please don't leave here tonight without taking the opportunity to have somebody pray with you. This may be the turning point in your life. No te vayas de aquí sin que alguien ore por ti. Este puede ser tal vez el cambio de tu vida. Amen. Amén. Gracias. Bendiciones. Thank you. Blessings. Qué buena manera de comenzar esta serie inusual, ¿verdad? La oración inusual. Buena serie, buen mensaje. Como hijos, nosotros tenemos ese acceso libre a entrar a adorar a Dios. ¿Cómo no adorar a Dios? ¿Cómo no buscarle? ¿Cómo no pasar tiempo con Él después de todo lo que Él hace en nuestras vidas? Si queremos ver cosas inusuales suceder en nuestras vidas, tenemos que hacer una oración inusual, cosas como encerrarnos en un baño a gritar y como locos, como decía el pastor, hacernos oír, y no importa que los demás no oigan y digan que él está loco, pero esa puede ser una forma de que Dios nos escuche gritándole, tal vez con gritos desesperados de que Él escuche nuestra oración, o simplemente tirándonos al piso a llorar, buscando su presencia hasta que nos conteste. Pero si queremos ver esas cosas inusuales suceder, nuestra oración tiene que ser inusual. Si tú estás aquí y no conoces a Jesús, no conoces nada de esto, de cómo orarle, cómo buscarle, esa es una buena forma de comenzar. Si estás aquí y quieres hacer esa oración conmigo, yo te invito a que hagas esta oración y los demás pueden repetir conmigo para acompañar a la persona que quiera tomar su decisión. Padre Dios, sé que he pecado contra ti, que mis pecados me han separado de ti. Me arrepiento con todo mi corazón. Te pido que me perdones y que me ayudes a no pecar de nuevo. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y reinar en mi corazón desde este día en adelante. Oro que envíes a tu Espíritu Santo para ayudarme a mantenerme firme en mi decisión de fe, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Si tú hiciste esta oración, enfrente de tu silla hay una tarjeta blanca, tú puedes llenarla, entregarla en nuestra área de conexión, y ahí vamos a poner un material en tu mano, darte una Biblia, tomar tus datos para estar en contacto contigo. ¿Por qué no damos un aplauso a los que hicieron esa decisión?